Bueno, ¿qué es lo que no volvería a hacer? Es muy difícil. Ni la situación ahora es, ni en el futuro será igual que la que teníamos en el 2020. Hemos aprendido, hemos cambiado, tenemos diferentes recursos, con lo cual es difícil a toro pasado plantear qué es lo que no hubiera hecho entonces con las condiciones de entonces. Además, tampoco es lo que yo hubiera o no hubiera hecho. Yo no hacía nada a nivel individual, éramos muchos los que trabajábamos en hacer propuestas que luego se llevarían a la acción o que se propondrían como acciones de salud pública. Yo creo que lo que se hizo con la información disponible en aquel momento era correcto. Sí que es verdad que hemos aprendido que las medidas de salud pública que se implementaron en aquel momento, como mejor se podían implementar, se podrían afinar mejor, se podrían aplicar de otra manera, pero en aquel momento no se podía. Un confinamiento como el que se hizo quizás se podría hacer más suave en algunas situaciones o en algunas circunstancias. No tiene sentido que una persona que vive sola en el monte esté confinado en su casa. Pero sí que es cierto que todo esto requiere un trabajo multisectorial muy importante que se está realizando desde que tuvimos la pandemia y que en el futuro nos puede permitir hacerlo de otra manera. Pero en aquel momento era muy difícil el plantear acciones muy diferentes a las que hicimos con la información de la que disponíamos en cada momento. Sí que es verdad que me hubiera gustado haber hecho cosas no durante la pandemia, sino antes de la pandemia. Y son las que ahora mismo estamos haciendo. Para responder bien a una pandemia, el trabajo no se hace durante la pandemia, también obviamente, pero se hace sobre todo en el periodo interpandémico. La ministra acaba de mencionar que se ha aprobado en la Comisión del Congreso, en la Comisión de Salud, de Sanidad, en la Comisión de Sanidad del Congreso, se acaba de aprobar la creación de la Agencia de Salud Pública. Pero no es solamente eso lo que se ha aprobado. El año pasado se hizo un Real Decreto para crear la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluye mucho más que simplemente la vigilancia de enfermedades infecciosas. Incluye enfermedades crónicas, determinantes de salud y muchos otros factores. Estamos estableciendo muchos grupos de coordinación multisectorial. Estamos haciendo ese trabajo que hay que hacer en el periodo interpandémico para que en el momento en el que haya una situación similar a la que vivimos en el 2020, que esperemos que no la haya, pero que desgraciadamente es muy probable que sí que exista en el futuro, para que en esos momentos no tengamos que hacernos de nuevo esta pregunta. ¿Qué hubiera hecho diferente? Hice lo que estaba previsto hacer. Y no podemos ir mucho más allá de ahí. Y yo quiero recordar que la Agencia de Salud Pública sale de una ley del año 2011. Es una ley del año 2011, bueno, pues que no se le dio la importancia necesaria y que, bueno, pues que luego es verdad que los trámites para que una ley se transforme en una agencia son largos, pero hombre, del 2011 al 2025 pues igual ha pasado demasiado tiempo, pero es verdad que ya va a ser una realidad. Y aparte de esa agencia de salud pública, bueno, pues también se ha trabajado mucho en tener una reserva estratégica. A nivel europeo se habla mucho de la autonomía estratégica para poder tener nuestros propios materiales sanitarios, nuestros propios medicamentos, toda la cadena de valor de medicamentos que la podamos hacer sin depender de terceros. Y una de las cosas que yo me he encontrado en el Ministerio, que creo que también es un aprendizaje de la pandemia y que ha sido una de las cosas que ha mejorado nuestro Sistema Nacional de Salud y que puede mejorar la coordinación en un futuro, es nuestro Consejo Interterritorial, ¿no? El tratamiento que hay, la coordinación, la colaboración real que hay entre todas las comunidades, ¿no? Cómo todas las comunidades se remangaron y se pusieron mano a mano las diferentes direcciones generales de salud pública. Eso ha quedado en el funcionamiento normal del Consejo Interterritorial, que previo a la pandemia, bueno, era más o menos poco más que un órgano consultivo y ahora es un órgano de trabajo donde realmente sacamos acuerdos, sacamos informes y sacamos consensos, ¿no? Y yo creo que esto nos tenemos que sentir orgullosos todos y todas. ¿Qué se puede hacer mejor? Pues Fernando estará conmigo que se puede mejorar en intentar seguir incidiendo en que ese tratado de pandemias salga todo lo solidario posible, todo lo global posible, ¿no? Y que volvamos a ponernos en ese año 2020 en qué es lo que hubiéramos necesitado si hubiéramos tenido un buen tratado de pandemias para limitar, ¿no? Lo que es no solamente en nuestro país, en nuestra casa, sino en el resto del mundo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy sencillo: los ERTEs. Si no hubiéramos tenido un flotador para nuestra sociedad desde el punto de vista económico, hubiera sido imposible implementar las medidas sociales que se implementaron y que permitieron controlar la transmisión del virus.
Todo esto viene de la mano, asociado a lo que comentaba al principio de la charla, de la necesidad de entender la salud como un problema multisectorial. De hecho, no sé si es un poco temerario, pero el objetivo general de cualquier política, cualquier acción que se hace a nivel nacional o global, los objetivos del milenio mismo, no son tener una economía fuerte, no son producir muchos alimentos, no son tener unos sistemas educativos muy buenos, es tener una población más sana y más feliz. Todo eso, la economía, la educación, los servicios sociales, etcétera, tienen como finalidad que nuestra población esté más sana y más feliz. Cualquier política debería tener ese objetivo. Si no lo entendemos así y el objetivo final es tener una economía fuerte con poblaciones enfermas, yo creo que mal vamos. El interés o las ganas de los técnicos y científicos, sean de la posición que sean dentro de la ciencia, en la ciencia no es todo homogéneo, tenemos muchas discusiones. Afortunadamente la ciencia es algo vivo que va aprendiendo de cada discusión y de cada situación, pero estas personas que odian han dirigido sus críticas normalmente hacia un grupo concreto que tenían posiciones o que defendían situaciones o conocimientos específicos. No se dirigían a todos. Si aquellos a los que se criticaba desaparecen de la escena, la información que va a recibir la población es completamente sesgada y va a estar manipulada por esas personas que odian. Yo creo que esta pandemia ha puesto en valor a muchas personas en todo el mundo que han tenido esa fortaleza y esa confianza para, a pesar de esas críticas, que para un científico es muy duro, porque los científicos tienen una parte muy importante de su credibilidad, se basa precisamente en que la gente confíe en ellos. Pues yo quiero agradecer a todos los científicos del mundo, de España, que se han mantenido en sus puestos y que han comunicado cuando tenían que comunicar, a pesar de que estas personas que odian quisieran sesgar la comunicación que recibía la población. Mi trabajo incluye, en situaciones como la que vivimos, comunicar sobre los riesgos sanitarios y sobre la toma de decisiones de salud pública basadas en la evidencia y en la ciencia. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. Nunca defendí, nunca he defendido y nunca defenderé posiciones políticas que no concuerden con el criterio técnico-científico, que es lo que yo como técnico defiendo. Sí que ha sucedido lo contrario. Durante la pandemia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos, entre los técnicos del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, del Instituto de Salud Carlos III, entre los científicos y los técnicos de este país, que conseguimos que se pararan o se cambiaran o se pospusieran a momentos en los que no iban a tener un impacto grave sobre la salud. Sucedió al revés, pese a que muchos puedan considerar que no.